mí es un privilegio poder verles las caras a muchos de ustedes, algunos por primera vez, otros ya por segunda o tercera vez, pero me alegra escuchar y ver que estoy rodeado de tantos hombres que están en las trincheras haciendo la obra del ministerio, día y noche, peleando la buena batalla. Y mi intención esta mañana es, además de que ustedes puedan tener este excelente buffet que tuvieron y alimentarnos físicamente, también animarlos espiritualmente con lo que es la predicación expositiva y lo que define realmente a alguien que tiene una filosofía de ministerio que agrada al Señor. Trajeron sus Biblias, ¿sí? Porque me gustaría que centremos nuestra atención en la palabra de Dios. Antes de su partida, Pablo se dirige a Timoteo y lo insta, lo encomienda, lo llama, lo anima a ser fiel en el ministerio. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Este no va a ser el pasaje necesariamente donde vamos a estar meditando esta mañana, pero sí me gustaría ir a este pasaje para introducir el tema. Noten lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: te encarezco, este es Pablo hablándole a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. ¿Por qué dice Pablo? Noten, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Estas son, por así decirlo, las últimas palabras de Pablo y se dirige a su hijo espiritual en la fe, Timoteo, y le dice: sé fiel en el ministerio, cumple tu ministerio, dice el versículo 5. Ahora, entre todas las instrucciones finales que Pablo le da a Timoteo, que son varias, si no me equivoco, si mal no recuerdo, creo que son 9 en este pasaje, entre todas esas instrucciones finales que Pablo le da a Timoteo, hay una que resume la filosofía de ministerio que agrada a Dios. Noten, el versículo 5 termina diciendo: cumple tu ministerio. ¿Cómo cumples tu ministerio? La manera primordial de cumplir tu ministerio es haciendo esto. Versículo 2, predica la palabra. Predica la palabra. Hermanos, ninguna filosofía de ministerio es lo suficientemente buena si tiene otro objetivo principal. Si tu ministerio tiene otro objetivo principal que no sea el de predicar la palabra de Dios expositivamente, de predicar y anunciar la verdad de Dios a través del libro de Dios, tu ministerio no va a ser sostenible a largo plazo. No va a agradar a los ojos del Dios eterno. El ministerio de la palabra es lo que define el enfoque central de cualquier ministerio. Eso lo vemos desde el principio, no Pablo solamente hablando a Timoteo al final de su vida, sino acompáñenme, por ejemplo, a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Y acá Lucas está relatando el crecimiento de la iglesia, cómo el Señor añadía más y más personas a la iglesia, y lo hacía en primer lugar porque se estaba predicando la palabra. Era el resultado natural de la predicación de la palabra, el crecimiento, porque la palabra produce un efecto en el corazón de la gente, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de creer a través de la predicación de la palabra. Y dice que la iglesia había crecido tanto que tuvieron que establecer diáconos. Ese es el problema de Hechos capítulo 6, un buen problema. Y dice el versículo 4, una vez que los apóstoles dicen: vayan, busquen a ciertos hombres para que puedan hacer estas cosas, que estén llenos del Espíritu Santo, a quienes encarguemos este trabajo, dice el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, el ministerio de la palabra, la predicación de la palabra es lo que define el enfoque central de cualquier ministerio.
Es el objetivo principal de cualquier ministerio. Esta es la prioridad más grande, hermanos. Es el encargo más necesario para cualquier época. Ya sea en la primera época, en el primer siglo, y sigue siendo el encargo más importante para la iglesia hoy, que prediquemos la palabra de Dios. No hay otro aspecto del ministerio que sea más vital, más crucial, más fundamental que la predicación de la palabra de Dios. Entonces es realmente trágico que hayan tantos supuestos ministros hoy que predican todo menos la palabra. Que prediquen todo menos la palabra. Que hayan sermones, porque sí los hay. En muchas iglesias hay sermones, pero no es la palabra. No anuncian la palabra, no exponen la palabra. Y es realmente trágico cuando hay muchos que predican sermones, predican supuestamente sus propias ideas, pensando como que si Dios realmente va a bendecir eso. Bajo la premisa de que Dios va a construir, va a edificar su iglesia a través de las opiniones de estos hombres. Y hoy en día es realmente trágico, pero la realidad es que hay pastores que hacen todo lo posible para entretener a las personas. Son todo menos expositores, son entretenedores. Entretienen a la gente, entretienen al pueblo. Hay un exitoso libro sobre el ministerio pastoral que recomienda lo siguiente, escuchen esto. Esto es un libro vendido de ministerio pastoral. Escuchen lo que dice, la recomendación para la iglesia de hoy es esta. Limiten la predicación a unos 20 minutos. Procuren que sus mensajes sean ligeros. Procuren que sus mensajes sean informales. Salpíquenlos con un poco de humor y anécdotas personales. Fin de la cita. Este es un recurso de ministerio pastoral hoy vendido, hoy consumido por muchos hombres que están involucrados en el ministerio. Por lo visto, para este autor, es un peligro incluir mucha palabra de Dios en un sermón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Salpicar nuestro sermón con anécdotas, con humor, con experiencias personales, como que si Dios va a realmente edificar la iglesia a través de eso. Pero vemos del principio que esa no es lo que Pablo, ni lo que Jesucristo, ni lo que los apóstoles hicieron. Siempre predicaron la palabra. Y hoy quiero ver con ustedes, me gustaría dirigir nuestra atención en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 4. Me gustaría que abran sus Biblias. Ahí va a estar el pasaje en el que vamos a estar meditando y después me gustaría tener un tiempo de preguntas y respuestas al final. 2 Corintios capítulo 4. Porque Pablo aquí en este pasaje de 2 Corintios capítulo 4 describe 5 marcas de un ministro maduro. De un ministro, y por maduro no quiero decir alguien que ha hecho el ministerio por mucho tiempo. Uno puede realmente estar comenzando en el ministerio y ser maduro. Y Pablo dice que tú defines la madurez espiritual no tanto por la edad, sino más bien por tu filosofía de ministerio. ¿Cuál es el enfoque central? ¿Cuál es la manera en la que haces tu ministerio? Y Pablo dice, el enfoque central de tu ministerio debe ser la predicación de la palabra. Nada más basta. Es eso, el enfoque central, el objetivo, el ancla del ministerio que agrada a Dios. Entonces quiero ver con ustedes 5 marcas de un ministro maduro. Alguien que predica la palabra, alguien que hace el ministerio en conformidad a la voluntad de Dios. Y antes de hacer eso me gustaría leer el pasaje y después orar y ver esas 5 marcas. 2 Corintios capítulo 4 dice así, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, dice Pablo. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por esta mañana.
Gracias porque podemos apartar este tiempo para no solo conocerlos, para estrechar nuestras manos, Señor, y abrazarnos y realmente animarnos los unos a los otros por el ministerio que estamos llevando a cabo, sino también para redirigir nuestra atención y nuestro corazón hacia tu palabra y ver realmente cuál es el ministerio que te agrada a ti, cuál es la manera de hacer la obra que te agrada a ti. Señor, permite esta mañana que tu Santo Espíritu, Señor, obre en nuestro corazón, que realmente Él sea nuestro Maestro a través de tu palabra y que Él pueda, Señor, obrar no solo en nuestro corazón, sino en nuestra mente, que toda nuestra atención pueda estar puesta en 2 Corintios capítulo 4 y que podamos salir de aquí animados, confrontados. Señor, al ver las marcas de un ministro, Señor, que hace la obra como a ti te place. Queremos vivir para tu deleite, Padre. Nada más nos importa en la vida más que traerte a ti el placer más grande de hacer tu gloria, Señor. Permite que ese sea nuestro ministerio. Permite que la marca distintiva de nuestro ministerio sea la predicación. Y habla, Señor, esta mañana a través, Señor, de tu palabra. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la primera marca que quiero que vean, que distingue, la primera marca que caracteriza a un ministro que hace la obra del ministerio de acuerdo al patrón que Pablo le dio a Timoteo, que predique la palabra, a alguien que cumple su ministerio. La primera marca es esta: predica la palabra sin cobardía. Un ministro maduro está caracterizado porque predica la palabra sin cobardía. Versículo 1 de 2 Corintios 4 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, ¿cómo termina? No desmayamos. No desmayamos. Aquí el verbo que aparece en la Reina Valera traducido como desmayar no se refiere al cansancio, no se refiere tanto al agotamiento físico, sino más bien al abatimiento espiritual. Pablo no está hablando en términos físicos, sino más bien espirituales. Por esa razón, en algunas versiones en castellano traducen esta última parte como no desfallecemos o no nos desanimamos, la Nueva Versión Internacional. Muchos comentaristas incluso sugieren que este verbo, desmayar, conlleva la idea de rendirse al miedo, de perder valentía. Habla de alguien que se comporta como un cobarde. Esa es la idea de Pablo. Ahora, siempre que ustedes ven este verbo en el Nuevo Testamento, está acompañado siempre de una partícula negativa, por un no desmayamos. Y está siempre acompañado de una partícula negativa, y se habla en términos negativos, con el propósito de realzar una conducta positiva, lo contrario. Más adelante en el mismo capítulo, versículo 15 del capítulo 4, dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, dice, no desmayamos, mismo verbo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Noten cómo Pablo señala lo negativo, dice, no desmayamos, y después llama y hace hincapié en lo positivo. Antes bien, se va renovando día a día. Acompáñenme a Lucas capítulo 18 para que vean otro uso de este verbo. Lucas capítulo 18. Versículo 1. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y ¿qué? Y no desmayar. Noten otra vez. Misma verbo con la partícula negativa, no desmayar. Dice que Jesús les habla una parábola para no desmayar, sino ¿para qué? Para justamente hablarle de la necesidad de la oración. Y así lo pueden ver en otros pasajes, Gálatas 6:9, Efesios 3:13, segunda de Tesalonicenses 3:13 también, donde vemos el mismo verbo utilizado de la misma manera. Cuando volvemos a 2 Corintios capítulo 4,
nos damos cuenta que Pablo en el contexto estaba hablando de las dificultades ministeriales. Lo estaban acusando, habían infiltrados dentro de la iglesia en Corinto que estaban justamente socavando su autoridad, su llamado ministerial. Y decían, entre tantas cosas, que este hombre no venía de parte de Dios, la mano de Dios no estaba sobre él porque sufría demasiado. Si realmente era llamado no tenía que sufrir tanto como lo hacía Pablo. Ahora, a pesar de todas las dificultades ministeriales, el punto del pasaje de 2 de Corintios capítulo 4 es que Pablo nunca se rindió. Nunca se rindió. No desmayamos. Pablo no se daba por vencido ante los ataques violentos de estos falsos apóstoles que se habían introducido en la iglesia, que lo acusaban no solamente de que Dios no estaba con él, sino entre otras cosas lo acusaban de que él era un engañador, que engañaba a la gente con su ministerio. Pablo no desmayaba, no se rendía ante el miedo, no perdía la valentía, no se comportaba como un cobarde. Muy por el contrario. Si había algo que destacaba el ministerio de Pablo, es que Pablo se fortalecía en el hecho de que Dios mismo le había concedido el privilegio de ser un ministro del nuevo pacto. Pablo se regocijaba en eso y se fortalecía en eso a pesar de las pruebas ministeriales. Noten lo que dice el capítulo anterior de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pablo se fortalecía en el hecho de que Dios le había concedido este privilegio de ser un ministro del nuevo pacto. Su competencia no provenía de sí mismo, sino que venía ¿de quién? De Dios. De Dios. Y él sabía, entre muchas cosas, que el llamado al ministerio tiene su base únicamente en la misericordia de Dios. Eso es lo que dice el versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿según qué? La carisma que tengo, según el posgrado que tengo, según mi pedigrí o porque soy hijo de fulanito de tal, no. Pablo dice que tengo este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Pablo sabía que el llamado al ministerio tiene su única base en la misericordia de Dios. Y Dios lo había puesto a Pablo en el ministerio en lugar de condenarlo por blasfemo, como él dice en 1 Timoteo 1:13, por injuriador, por perseguidor de la iglesia. Dios lo había puesto, lo había llamado al ministerio. Esto quiere decir, entiendan lo que Pablo está diciendo, que él no solo alcanzó la misericordia del Señor en su propia conversión, que se relata en Hechos capítulo 9, camino a Damasco, sino que también él fue comisionado personalmente por Jesucristo resucitado para ser ministro a los gentiles primordialmente. O sea, la misericordia de Dios lo había alcanzado en un doble sentido, no solo para salvación, sino también para ponerlo en la obra del ministerio. ¿Cómo entonces Pablo podía darse por vencido cuando Dios mismo lo había hecho el objeto de su misericordia implacable? Pablo dice, no tengo cobardía, no tengo temor. No me rindo al miedo. Pablo sabía lo siguiente, hermanos, que conjuntamente con el llamado viene el fortalecimiento divino. Juntamente con el llamado viene el fortalecimiento divino. Dios nos consuela por su misericordia en medio de las vicisitudes, la aflicción y las tribulaciones ministeriales. Él no nos abandona. Él está con nosotros. Por eso Pablo podía decir, no desmayamos. A pesar de que lo acusaban de muchas cosas, de engañador, de que la mano de Dios no estaba con él, de que él estaba ahí por el dinero. Este era el corazón de su mucha franqueza, este era el corazón de su plena confianza, este era el motor de su ministerio, saber que él estaba ahí por la misericordia de Dios y nada más. Y la misma misericordia de Dios que lo había salvado, la misma misericordia de Dios que lo hizo ministro, es la misma misericordia de Dios que lo seguía fortaleciendo para la obra del ministerio día y noche. Y esto explica por qué Pablo nunca se rindió.
Nunca se rindió. ¿Y por qué nosotros, hermanos, tampoco podemos rendirnos ante las dificultades ministeriales? ¿Por qué nosotros tampoco debemos tener cobardía en nuestro ministerio pastoral? En tantas vicisitudes, dificultades, tribulaciones, que ciertamente son muchas, ¿no es así? ¿Quién es suficiente para estas cosas? Dice Pablo en 2 Corintios 2:16. Nadie es suficiente para esto, a menos que esté acompañado por la misericordia de Dios. Entonces, cumplamos nuestro ministerio sobre la base de la misericordia de Dios que hemos recibido y que es nueva cada mañana. Cumplamos nuestro ministerio, prediquemos la palabra sin cobardía, porque su misericordia siempre nos acompaña. Sí, incluso cuando tengamos dentro de la congregación gente que no le gusta lo que predicamos. Gente que le cae pesado que prediquemos por 50 minutos. Gente que le molesta que la llevemos de un pasaje a otro para mostrarles realmente la intención del texto. Prediquemos la palabra sin cobardía. Incluso si gente de la congregación se va, incluso si gente de la congregación se levanta, no comprometas el corazón del ministerio, que es la predicación de la palabra, por nada. Porque así como habrán detractores y habrá gente que se molesta con tu predicación, también ese mismo día sabes que estará nuevo esa mañana la misericordia de Dios acompañándote. Y aunque muchos se vayan, la misericordia de Dios siempre te acompañará. Y la misericordia de Dios que te trajo, que te puso en el ministerio, estará ahí junto a ti. Esa es la primera marca. Alguien que realmente hace el ministerio a la manera de Dios, predica la palabra sin cobardía. Cueste lo que cueste, sin miedo, sin temor. Segundo, otra marca de un ministro maduro es que predica la palabra sin cambio. Sin cambio. Noten, versículo 2 de 2 Corintios capítulo 4. Antes bien, dice, no desmayamos. Antes bien, dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo, aquí noten la primera palabra y dice, antes bien. Pablo está haciendo un contraste. Dice, no desmayamos, antes bien. Pablo está haciendo un contraste aquí entre el ministerio que él ha recibido de parte de Dios y el ministerio de los falsos apóstoles que se habían entrometido en la iglesia en Corinto. Y él dice, a diferencia de mis adversarios, yo no acudo, dice, a lo oculto. Yo no acudo a lo vergonzoso. ¿Por qué? Porque él dependía completamente del Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo no tenía la necesidad de recurrir al oculto, de recurrir a lo vergonzoso. Pablo no andaba con astucia, como dice el texto, porque el que anda con astucia es ¿quién? Satanás. Satanás. De hecho, acompáñenme más adelante, al final de 2 Corintios capítulo 11. Noten lo que dice Pablo. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Y ese versículo podría ser un sermón por su parte solamente. Dice, pero temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia, misma palabra que aparece en 2 Corintios capítulo 4, versículo 2, que con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo dice, yo no ando como astucia como anda Satanás, ni mucho menos los ministros de Satanás. De hecho, leen ahí más adelante, en el capítulo 11, vean versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Noten que el primero dice en el versículo 3, Satanás anda con astucia, y después hay otros que vienen de parte de él con la misma astucia. Versículo 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus
obras. Pablo dice, yo no ando con astucia como anda Satanás, ni ninguno de sus ministros, porque él confiaba en la suficiencia de las sagradas escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo realmente creía eso. Esa era la convicción de su vida. Que toda y cada una de las palabras en la Biblia son de inspiración divina, que son útiles para hacer al hombre perfecto. Él no necesitaba hacer el ministerio con astucia, recurrir a lo oscuro, a lo engañoso, a lo perverso. Son las sagradas escrituras. Y Pablo sabía, confiaba que eran de origen divino. Ahora noten que incluso Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 2, las llaman las santas escrituras. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, las llaman las sagradas escrituras. Pablo podría haber dicho las escrituras, pero él 2 veces en el Nuevo Testamento dice las santas escrituras o las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque para Pablo, y esto es importante, había una asociación entre la palabra de Dios y el autor de la palabra de Dios. La palabra de Dios es santa porque su autor es santo. La palabra de Dios es fiel porque Dios es fiel. La palabra de Dios es verdadera porque Dios es verdadero. Están vinculadas con su autor. Y es por eso, porque Pablo realmente confiaba en el texto y creía eso, y era la convicción de su vida, que Pablo se resistía, dice el texto, a adulterar la palabra de Dios. No ando con astucia adulterando la palabra de Dios, porque él creía que era de origen divino. Tampoco falsificaba el mensaje como lo hacían sus enemigos. Noten, aquí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 2, dice que yo no adultero la palabra. Pero más atrás, en el capítulo 2, versículo 17, él dice, no somos como muchos que medran, que hacen dinero falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Él no falsificaba, él no adulteraba, sino que hablaba con sinceridad de parte de Dios, exaltando las sagradas escrituras. Hermanos, la palabra es de Dios y siempre será de Dios, porque Dios la inspiró. No es nuestra para retocarla, no es nuestra para adulterarla, no es nuestra para falsificarla, para que encaje con nuestra filosofía de ministerio, es nuestra para anunciarla y es nuestra para obedecerla. Esa es la tarea del ministro, que anuncia la palabra de Dios como está, que la explica, que la expone como está, que no la adultera, que no la falsifica. Si había algo que marcaba enfáticamente el ministerio de Pablo, era la integridad de la palabra de Dios. Y eso debe marcar tu ministerio también. La integridad con la cual tú expones el libro de Dios. Si había algo que caracterizaba a Pablo era, como dice el versículo 2 de 2 Corintios 4, era la manifestación de la verdad. Una media verdad es una mentira. Pablo manifestaba la verdad y nada más que la verdad. Pablo no ocultaba nada del consejo de Dios, ni tampoco se atrevía a alterar alguna de sus partes, ni del mensaje para hacerlo más aceptable al oyente, como muchos hoy lo hacen. Comprometen la palabra de Dios, traicioneros del púlpito, en el púlpito, que falsifican la palabra para que caiga mejor en los oídos de la gente. Pablo simplemente transmitía el mensaje tal y como Dios se lo había dado. Predicaba la palabra, dice el texto, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios. Entonces, él hacía la obra del ministerio en su presencia, buscando siempre la aprobación divina en todo, pero especialmente en el uso de la palabra de Dios. Por eso Pablo, en 2 Timoteo 2:15, le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios que aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa correctamente la palabra de Dios, que usa bien la palabra de Dios. Pablo sabía lo siguiente, hermanos, y ustedes tienen que recordar también esto, que al final, la audiencia final es Dios, no son los oyentes. Nosotros estamos en la presencia de Dios, delante de Dios. Obreros aprobados no por la congregación, aprobados ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Y esta también debe ser nuestra filosofía de ministerio.
en concentrarnos exclusivamente en hacer la obra del ministerio para conseguir la aprobación de Dios y no la de los hombres. Ese debe ser el punto de partida de lo que te sostiene y lo que te sostendrá hasta el final. Porque un día todos, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Y créanme, pastores, un día, incluso nosotros, vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y Dios va a ver cómo predicamos la palabra. Si comprometimos la palabra. Si adulteramos la palabra, si falsificamos la palabra. Dios va a ver si nosotros manifestamos la verdad y nada más que la verdad. O si la cambiamos para que la gente no se vaya. Para que la gente se sienta cómoda. Para no ofender a mi familia. Prediquemos la palabra sin cambio, porque aquel cuya misericordia se basa en nuestro ministerio es aquel a quien en última instancia nosotros vamos a tener que rendir cuentas. Nuestro amo viene y a él le vamos a tener que rendir cuentas un día. Predica la palabra sin cambio. Manifiesta la verdad. Solo la verdad puede edificar la iglesia de Cristo. Tercero, la tercera marca de un ministro maduro que hace el ministerio a la manera de Dios es que predica la palabra sin complejidad. Sin complejidad. Predica la palabra sin complejidad. Noten versículos 3 y 4 de 2 Corintios capítulo 4. Pero, dice Pablo, si nuestro ministerio, o si nuestro evangelio, está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Al parecer, los adversarios de Pablo lo acusaban a él de predicar un evangelio que estaba encubierto. Un evangelio que estaba encubierto. El significado de esa palabra encubierto en la antigüedad se utilizaba se deriva del verbo para enterrar. De ahí es que Pablo deriva esta idea de encubrir, de esconder. Algunos lo estaban acusando a Pablo de que su evangelio estaba enterrado, encubierto, escondido. ¿Qué querían decir con esto? Bueno, para ellos la filosofía de Pablo, ministerial, era defectuosa. ¿Saben por qué? Porque los incrédulos no estaban respondiendo favorablemente a su mensaje. Entonces, como la gente no está respondiendo bien al mensaje, ¿qué es lo que está mal? El evangelio, dicen ellos. Tu filosofía de ministerio, Pablo, está mal. Está encubierta, está enterrada, no tiene efecto. No produce efecto. Y nosotros sabemos que ciertamente el ministerio de Pablo era tropezadero para los judíos. Nosotros sabemos que el ministerio de Pablo era locura para los gentiles. Él mismo lo afirma en 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. De modo que, según ellos, los adversarios de Pablo, era necesario que él adoptara otra filosofía de ministerio que sea más eficaz y menos ofensiva. Para ellos era necesario que Pablo hiciese el evangelio más atractivo para los incrédulos. Que lo desenterrara de alguna manera para que tuviese un efecto, para que sea recibido por los oyentes. Y para que los oyentes no se sintieran tan amenazados por la manifestación de la verdad. Pablo, sí es cierto, tú manifiestas la verdad, pero no tiene el efecto que debería tener, dicen los adversarios. Entonces debes cambiar tu filosofía de ministerio. Solo entonces ellos estarían dispuestos a considerar la palabra de Dios. Ahora, noten lo que dice Pablo, 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto. Es interesante que Pablo concede al hecho de que para algunos el evangelio sí está encubierto. Otra manera de traducir eso sería, pero si nuestro evangelio está incluso encubierto, o si todavía está encubierto. Pablo concede a la acusación. Él dice, sí, para algunos está encubierto el evangelio, no es mentira. Pero lo estaba solamente encubierto para ¿quiénes? Noten lo que dice el versículo. Entre los que se pierde está encubierto. Pablo define entre quiénes está encubierto el evangelio. O sea, Pablo se defiende y dice, sí, el evangelio está encubierto para algunos, pero ¿entre quiénes? Entre los que se pierden. Esto quiere decir que la culpa no radicaba en el evangelio, no radicaba en la manifestación de la verdad, sino en quiénes, en los oyentes.
Si para algunos está enterrado, es porque los oyentes no tienen los oídos para realmente escuchar la verdad de parte de Dios. El problema no era su filosofía de ministerio, sino el entendimiento cegado de los incrédulos. Ese era el problema. Y como ellos tenían el entendimiento cerrado, no podían ver, era imposible que les resplandeciese la luz del Evangelio de Cristo. El problema no era su filosofía de ministerio. El problema estaba en los oyentes, en el corazón. Y el Dios de este siglo, dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, el Dios de este siglo, que es nada más y nada menos que Satanás, o el príncipe de este mundo, como lo llama Juan 12:31, nosotros sabemos que mantiene a los pecadores en la oscuridad. Le encanta mantener a los pecadores en la oscuridad. Satanás se vale de lo oculto, hermanos. Satanás se vale de lo vergonzoso, de la astucia. Él se vale de la adulteración para encubrir el mensaje divino y evitar que sus hijos, porque nosotros por naturaleza somos hijos de Satanás, para evitar que sus hijos se conviertan de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Ese es el trabajo de Satanás. Ahora, déjenme ponerlo todo esto en el marco de la predicación y del ministerio, porque lo más triste, y esto deben tenerlo siempre en la mente, y por eso es tan importante nuestra obra y nuestro trabajo, tristemente, Satanás usa maestros para engañar a los incrédulos. Satanás usa a maestros para engañar a los incrédulos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, ten cuidado ¿de qué? De ti mismo y de la doctrina. Noten el orden. Pablo no dice ten cuidado de la doctrina. Hoy hay muchos que le encanta tener cuidado de la doctrina. Son defensores de la doctrina, pero han descuidado su alma. Como ministro, tu primera prioridad, Pablo dice lo mismo en Hechos capítulo 20, tu primera prioridad es cuidar por ti mismo, velar por tu alma y después por el rebaño. Y después por la doctrina. Cuida de ti mismo porque la posición que tú ocupas es muy, pero muy peligrosa. Satanás se vale, usa a los maestros para engañar a los incrédulos. Y hoy hay muchos. Hay muchos dentro de la iglesia, maestros que enseñan mal la palabra de verdad. La filosofía del ministerio de Pablo era muy simple. Hoy creo que complicamos las cosas, pero la filosofía del ministerio era muy simple para Pablo. Él no andaba con verbosidad excesiva, él no andaba con palabras manipuladoras, simplemente él anunciaba el o la palabra de Dios. En eso consistía la filosofía del ministerio. ¿Quieres tener una filosofía del ministerio que agrada a Dios? Predica la palabra. A la manera de Dios. Anuncia simplemente el consejo, manifiesta la verdad y nada más que la verdad. Se dice que Jonathan Edwards, uno de los teólogos más grandes que tuvo este país, leía sus sermones para no sentirse culpable de usar técnicas de persuasión humana y conseguir así una respuesta de los oyentes. Para no sentirse culpable de que estaba manipulando a la gente, dice que él leía los sermones. Hermanos, nosotros debemos hacer la obra del ministerio de la misma manera, predicando la palabra de Dios sin complejidad, sin manipulación, anunciando sencillamente todo el consejo de Dios, manifestando la verdad, porque en la manifestación de la verdad se manifiesta el poder de Dios. No en tus palabras persuasivas, no en tu poder cognitivo, no en tus presentaciones ni en tus PowerPoint. El poder de Dios se revela en la palabra de Dios y en la manifestación de la verdad. Ahí radica. Cuarto. La cuarta característica de un ministro maduro que hace la obra del ministerio a la manera de Dios es que predica la palabra sin conveniencia. Predica la palabra sin conveniencia. Noten en versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Por lo visto, esta es otra referencia a la forma a la que actuaban los adversarios de Pablo. Y Pablo se distingue, se diferencia de ellos. Todo lo que ellos hacían, estos adversarios, era con el objetivo de tener algún tipo de beneficio personal. Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos.
Al parecer los adversarios sí los hacían. Los enemigos de él sí lo hacían. Ellos se habían involucrado en el ministerio, en la obra del ministerio, para exaltarse a sí mismos. Buscaban el poder, buscaban el prestigio, buscaban la popularidad, buscaban la prominencia, disfrazándose como ministros de justicia. Y si había algo que Pablo despreciaba era eso. Que gente se involucre en el ministerio en la búsqueda del poder, del prestigio, de la popularidad, de la preeminencia. Pablo odiaba eso. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 3, dice que Pablo ministraba con debilidad, mucho temor y mucho temblor. Noten las características de la obra, de la manera en la que él hacía el ministerio. Si había algo que lo distinguía, no solamente era la integridad de la palabra de Dios, sino que él no estaba ahí por el poder. No estaba ahí para buscar lo suyo, su beneficio personal. Él estaba ahí y lo hacía con temor, lo hacía con temblor, lo hacía con debilidad. O sea, el contraste no puede ser más claro entre los adversarios de Pablo y la filosofía de Pablo. Pablo trabajaba para avanzar la causa de Cristo y no sus propios intereses. Y en vista del ministerio que él había recibido, según la misericordia de Dios, porque nosotros otra vez estamos en el ministerio por la misericordia de Dios, Pablo entonces se sentía obligado a predicar a Jesucristo como Señor y nada más que a Jesucristo como Señor. Pablo se sentía obligado a buscar la gloria de Dios en el ministerio, no sus propios objetivos, no sus propios beneficios. Note más adelante en el capítulo 5, versículo 14 de 2 de Corintios, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo nos constriñe. Pablo se sentía obligado, después de haber visto la misericordia de Dios, no solo en la salvación, sino en el hecho de que lo había puesto ahora, encomendado al ministerio primordialmente de los gentiles. Pablo se sentía obligado a exaltar a Cristo en su ministerio. La única exaltación que el apóstol Pablo podía admitir era la de Cristo y nadie más. Y eso lo protegía a Pablo de el más leve impulso de buscar lo suyo en el propio ministerio. Eso lo pueden leer después en Filipenses capítulo 2, ¿no? No andando ahí buscando cada uno lo suyo propio, sino el bien de los demás. Y después da Pablo en Filipenses 2 el ejemplo de Jesucristo. Pablo sabía que la única exaltación de un ministerio que agrada a Dios es la del Señor Jesucristo, no la del ministro. El señorío de Cristo gobernaba totalmente la filosofía de ministerio de Pablo. En todo momento, desde principio a fin. Es por esta razón que Pablo se consideraba un siervo por amor de Jesús, dice el texto en el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos para nuestra propia conveniencia, para nuestros objetivos primordiales, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El amor de Cristo obligaba a Pablo a buscar la preeminencia, el señorío de Cristo por sobre todas las cosas. Y una de las maneras más claras en que esta condición de siervo se manifestaba en su ministerio era en cómo él transmitía el mensaje de parte de Dios. Ese es el contexto. Pablo no lo adulteraba, Pablo no lo falsificaba, ni se le cruzaba por la mente a Pablo editar el contenido de la palabra de Dios, porque él entendía que la palabra es de Dios y su significado no puede ser quebrantado porque siempre pertenece y pertenecerá a Dios. Por lo tanto, Pablo procuraba ser el mensajero de la verdad y no el autor de su propio mensaje. Pablo se consideraba a mí mismo como un administrador y no como el propietario de la verdad. Como hoy tan tristemente vemos en las congregaciones, ¿no? Propietarios, autores de la verdad, propietarios de iglesias. Hermanos, esta es la manera de hacer la obra del ministerio que agrada a Dios. Debemos asegurarnos que nuestros oyentes, que nuestra congregación se den cuenta de que verdaderamente nosotros somos siervos de ellos. ¿Y saben cuál es la mejor manera de hacer eso? En demostrarles cómo usamos la palabra de verdad. La mejor manera que tu congregación puede saber si realmente los amas es que le das de comer este texto y nada más que el texto. Nada más que el texto. Somos siervos por amor de ustedes y la mejor manera es que no adulteramos el mensaje, no lo falsificamos, no medramos con nuestro ministerio. Solo hay un Señor,
Solo hay un dueño del Evangelio y ese es Cristo. El Evangelio no es nuestro para prostituirlo con nuestras propias experiencias, con nuestras propias opiniones, con nuestro propio humor. Entonces prediquemos la palabra de Dios sin conveniencia, no buscando lo nuestro, sino sirviendo a los demás, principalmente en la manera que le damos de comer. La palabra. La palabra. Por último, la última marca de un ministro maduro es que no solo predica la palabra sin cobardía, no solo predica la palabra sin cambios, sin complejidad, sin conveniencia. La última característica, la quinta, es que predica la palabra con confianza. Con confianza. Esta es la quinta y última característica. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este versículo es increíble. Pablo aquí compara la conversión con la creación. Pablo compara la conversión del creyente con la creación del mundo. Así como se describe en Génesis 1, ¿no? Y para Pablo, aquel que en el principio dijo sea la luz, y fue la luz, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones. Hermanos, esto implica que en la conversión Dios disipa las tinieblas de nuestro corazón, la oscuridad de nuestro corazón, de la misma manera que disipó las tinieblas en la creación, sin la necesidad de un proceso evolutivo. Dios disipó las tinieblas, puso todo en orden con el poder de su palabra, no lo hizo por miles de millones de años, no necesitó de ningún proceso evolutivo. Él dijo y al instante fue. Y ese mismo Dios que creó todas las cosas de esa manera es el mismo Dios que sigue llamando incrédulos a su gracia admirable y que no necesita ni de tus opiniones, ni de tus experiencias personales, ni de tu humor. Él necesita nada de eso. Él solo quiere que tú manifiestes la verdad, porque en la manifestación de la verdad yace el poder de Dios. Y su palabra fue lo suficientemente poderosa en la creación para crear todo a partir de la nada, y esto es lo mismo que sucede en el nuevo nacimiento. Dios crea de forma directa una nueva criatura mediante el poder transformador de su palabra. Y es en virtud de este poder creador de la palabra que Dios imparte, dice aquí el versículo 6, nueva vida, con el propósito de que encontremos iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, este es el milagro divino de la conversión. De que Dios crea, imparte vida, infunde vida al incrédulo con el poder de su palabra. Y esto queda perfectamente ilustrado en Hechos capítulo 16. Acompáñenme ahí solamente. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 11 dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde salía a hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, versículo 14, quiero que presten atención aquí, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella. Y el Señor abrió el corazón de ella. Creo que no queda mejor o más perfectamente ilustrado que en Hechos capítulo 16. Dios es el que abre el corazón de Lidia para que ella pueda ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios abre el corazón de Lidia.
Y Dios sigue abriendo el corazón de muchas personas hoy para que puedan ver la majestuosidad de la persona de Cristo. Hermanos, todo el ministerio de Pablo estaba anclado en la realidad de que Dios es absolutamente soberano en la conversión. Todo el ministerio de Pablo estaba anclado de eso. Pablo sabía que nada de eso dependía de su habilidad como ministro, de cómo él hacía el ministerio, porque en última instancia, ¿saben qué? La salvación no es una obra humana. De principio a fin, la salvación pertenece a Dios y nada más que a Dios. Dios tiene que infundir luz en el corazón para que haya salvación. De lo contrario, nadie puede responder favorablemente a la manifestación de la verdad. Porque todos, según Pablo en Efesios 2, capítulo 1, dice que todos estamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Todos nacemos muertos en delitos y pecados. Los incrédulos son completamente incapaces de poder ver la luz de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por la dureza de su propio corazón. No pueden. No están capacitados para hacerlo. De modo que solo alguien como Dios, alguien que creó todas las cosas y de hecho sustenta todas las cosas por el poder de su palabra, puede hacer que los pecadores espiritualmente muertos sean aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede transformar el corazón. Solo Dios puede infundir vida al muerto. Y esto es lo que hace que el ministerio del nuevo pacto sea un ministerio triunfante. Pablo no era un ministro triunfante porque tenía una congregación de 3.000, 30.000, 15.000 personas. Su ministerio era triunfante porque sabía que Dios hacía la obra. Y que Dios llamaba al inconverso, Él infundía vida, Él le daba luz para que pudiese ver la gloria de Dios. Y nosotros podemos hoy tener la misma certeza de Pablo. Que no medimos nuestro triunfo con la cantidad de gente que están ocupando las sillas. Nosotros medimos nuestro triunfo en la fidelidad y en la manera en que nosotros anunciamos la palabra de Dios, manifestamos la verdad de Dios y dejamos que el Espíritu Santo se mueva en los corazones de las personas, infundiendo vida que repercute para siempre. Que nadie puede perder. Vida eterna que no perece nunca. Entonces nosotros tenemos que predicar con certeza, con confianza, porque Dios es en efecto el que hace la obra. Él es el que hace la obra. Por eso nos glorificamos en Dios. Si alguien se jacta en el ministerio, es jactarse en Dios. Y nada más que en Dios. Y toda la gloria es de Dios. Ahora, cuando Pablo escribió 2 de Corintios, y no lo pudimos ver por una cuestión de tiempo, pero Pablo estaba enfrentando tal vez las circunstancias más difíciles de toda su experiencia ministerial. Realmente atribulado. Yo sé que tal vez algunos de ustedes aquí están experimentando lo mismo. Circunstancias difíciles del ministerio. Traición por muchos que estaban al lado de ustedes. Gente que se ha infiltrado en la iglesia y que tal vez le han dividido la congregación. Pablo estaba pasando por eso y mucho más. Así y todo, Pablo nunca se rindió. Pablo nunca se rindió. Pablo nunca tiró la toalla. Y los ataques violentos de los falsos apóstoles no provocaron que Pablo dejara el ministerio como muchos hoy lo están haciendo. A mí me da pena escuchar y ver reportes de gente que deja el ministerio. Compañeros míos que estuvieron en el seminario y que abandonaron. Por las dificultades ministeriales. Que se han rendido. Pablo siguió haciendo la obra del ministerio con sincera fidelidad a Cristo a pesar de que él estaba abrumado, a pesar de que él estaba abatido espiritualmente hablando. Nunca se rindió. Y su ministerio estaba marcado por esta madurez espiritual de predicar la palabra. Y así debe estar tu ministerio. Tu ministerio debe estar marcado por la predicación, por la exaltación de la palabra de Dios. Eso es lo que te mantendrá fiel.
Entonces Pablo aquí nos recuerda que para cumplir nuestro ministerio a la manera de Dios debemos predicar la palabra sin cobardía ni cambio, sin complejidad ni conveniencia, pero por sobre todo debemos hacerlo con total confianza en Dios, porque Él es el que hace la obra. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Y tu palabra realmente, y solamente a través de la manifestación de la verdad, tú infunde vidas al que está espiritualmente muerto en sus delitos y pecados. Padre, yo desconozco realmente la situación de cada uno de los pastores que están aquí. Las situaciones abrumadoras por las cuales están atravesando. Pero sí, Señor, conozco que tu palabra nos consuela. Y es mi oración, Señor, que puedas consolar el corazón de pastores aquí, que por ahí han sido traicionados por personas a las cuales se han abocado por muchos años. Han sido traicionados por familiares. Se han infiltrado gente en la congregación que ha dividido la iglesia. Padre, te ruego que consueles el corazón de aquellos que están haciendo la obra del ministerio a tu manera. Pero también, Padre, te pido, y conozco que tu Espíritu Santo tiene el poder para traer convicción. Padre, y te pido que si hay alguien aquí, algún ministro que saltó tal vez demasiado rápido al ministerio, o tal vez ha estado haciendo el ministerio por mucho tiempo, pero no a tu manera, Padre, te ruego que traigas convicción. Que tu Espíritu Santo pueda obrar en la mente, en el corazón de esa persona y pueda mostrarle realmente lo que está haciendo mal. Que tu Espíritu pueda mostrar que realmente no hay bendición cuando tu palabra es falsificada. Que no hay bendición cuando tu palabra es adulterada con nuestras experiencias. Que tú no edificas ninguna iglesia a partir de nuestro humor. Padre, te ruego que de aquí puedan salir hombres que estén comprometidos a rendirse a una vida de estudio, de entrega a la predicación de la palabra. Profundamente entregados a predicar a Cristo y nada más. Sabiendo que un día todos vamos a comparecer ante ti. Y en aquel día no queremos salir avergonzados. Eso puede ser lo peor que le puede pasar a un ministro. Vivir toda una vida engañado, pensando que estaba haciendo la obra del ministerio a la manera de Dios, cuando en realidad estaba edificando su propio imperio. Padre, inclina nuestro corazón, nuestra mente, a los valores que te agradan a ti, a la predicación exclusiva de tu palabra, para que podamos traerte deleite. Nada más nos importa más que traerte deleite a ti. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo que pueda clarificar o... Sí, hermano, recuérdame su nombre. Hermano Mario Morales. Mario. Creo superficialmente conocer, y creo que la mayoría de todos, la palabra astucia. Sí. ¿Puede usted definirla un poco más? Sí, la palabra astucia tiene que ver, en inglés sería craftiness. Tiene que ver con alguien que no muestra sus cartas, para poner ilustración, no muestra sus cartas o quién realmente es desde el principio, sino que anda haciendo las cosas con otras motivaciones y se mueve de una manera para poder llegar a sus propios objetivos, comprometiendo a ciertos valores. Eso es lo que la palabra astucia tiene que ver. Escuchamos también, por ejemplo, de la serpiente, ¿no? En Génesis capítulo 3, por eso Pablo dice lo que dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Se movía con cierta sutileza, hacía ciertas cosas
Y esa es la manera en que hoy muchos ministros, Satanás se mueve de la misma manera porque eso lo ha marcado desde el principio, y hoy hay muchos obreros fraudulentos, obreros que se visten como ministros de justicia, que hacen la obra del ministerio aparentando ser algo, pero en realidad sutilmente están modificando la verdad, adulterando la palabra de Dios para su propia conveniencia. Esa es la palabra sutileza, ¿no? Astucia. Sí. Sí. Cuando uno tiene un schedule de predicación, si uno está predicando versículo por versículo en un libro, llega uno en un día festivo, por ejemplo, la Navidad o Sí. no sé si apropiado sería la palabra, pero es recomendable hacer pausa en esa serie para predicar en el tema de esa temporada, de ese tiempo, o es mejor acomodar el mensaje para incluir también ese tiempo, o cómo se maneja. Sí, excelente pregunta. Ahí ya estamos entrando más en la práctica y creo que es una buena pregunta, es válida. Creo que muchas veces nosotros confundimos el término predicación expositiva con predicación secuencial. Pensamos que la predicación expositiva es ir versículo tras versículo. Si empezamos en Efesios 1, tenemos que terminar Efesios. O si empezamos Romanos, tenemos que terminar Romanos. Y muchas veces nosotros pensamos que es lo mismo, la predicación secuencial con la predicación expositiva. La predicación expositiva no es eso, aunque puede estar relacionada. La predicación expositiva, en pocas palabras, explica lo que es el texto, como está, tal y como Dios nos los dio, y lo aplica a la congregación en donde está, la audiencia que está escuchando. Ahora, muchas veces eso se da de manera secuencial, muchas veces, y creo que es un buen principio tener eso, de empezar con un libro e ir secuencialmente, porque eso a uno como ministro, en primer lugar, nos facilita en tener que elegir lo que vamos a elegir el próximo domingo de qué predicar. Básicamente seguimos al próximo versículo, o al próximo párrafo, o la próxima sección. Pero por el otro lado, también nos obliga a nosotros como ministros a predicar todo el consejo de Dios, y no simplemente predicar 2 o 3 doctrinas con diferente envoltorio todos los domingos, ¿no? Recién estaba hablando con Gabriel ayer, diciéndome, él me hablaba de un pastor, y yo conozco también varios, de que tienen 2 o 3 mensajes y solo le cambian, lo maquillan distinto cada domingo, ¿no? Entonces nos obliga a nosotros a predicar todo el consejo de Dios, e incluso esos pasajes que tal vez, si nosotros tendríamos que elegir, no los escogeríamos, porque son difíciles. Nos libra de la negligencia del ministro, ¿no? Nos obliga a estudiar realmente, y eso es una de las características del ministro, que está estudiando siempre. Nunca se gradúa el ministro, por más que fue al seminario, siempre está estudiando. Pero para volver a tu pregunta, creo que en primer lugar, hay veces que se confunde la predicación expositiva con la predicación secuencial. No son lo mismo. Hay algunos que predican secuencialmente y no predican expositivamente necesariamente. Porque sí, predican el próximo texto, pero lo salpican simplemente con lo que quieren decir ellos. Ya tienen una agenda premeditada. No, la predicación expositiva está marcada por dejar que el texto hable. El texto marca mi estructura, el texto marca mi introducción, el texto marca mi aplicación, el texto marca todo. Yo estoy sujeto al texto y obedezco al texto. Esa es la predicación expositiva. Ahora, cuando estoy predicando y hay días festivos, yo no considero malo hacer un paréntesis en la predicación si estoy yendo secuencialmente de un libro y abordar un tema especial para la festividad. Yo no lo veo malo. De hecho, tampoco veo malo que en ciertas etapas de la iglesia necesita hacer un paréntesis y salirse, si estamos estudiando, el libro de Efesios, salirse y abordar un tópico, ¿sí? Como por ejemplo, creo que todos estaríamos de acuerdo, que la iglesia, estos últimos 2 años, especialmente durante la pandemia, necesitaba que el ministro sea capaz de ministrar a la congregación con respecto a las tribulaciones que estaban pasando. Entonces, yo creo apropiado que para muchos ministros, como creo que muchos, me imagino que ustedes lo han hecho durante la pandemia, especialmente los primeros meses, ministraron el corazón de aquellos que estaban agobiados, atribulados, que habían tenido pérdida, a través de recordar las promesas de la palabra de Dios, Santiago capítulo 1 y todo lo demás. Entonces, creo que hay momentos, y eso también viene en la madurez del ministro, de conocer bien a la congregación y saber también qué es lo que le hace falta, qué es lo que necesita la congregación. Muchas veces
creo que está al otro lado, ¿no? Están los que predican temáticamente, y que también uno puede tener una predicación expositiva y temática, puede ir de la mano, no están peleadas necesariamente, pero creo que muchas veces nosotros también, en nuestro afán de tener una predicación secuencial, perdemos la oportunidad de ministrar en la vida de la iglesia y de hablar con respecto a algunos temas que son necesarios, y nos podemos quedar, no sé, pensamos que somos el próximo John MacArthur y nos quedamos 15 años en un libro cuando no lo somos nosotros. John MacArthur hay uno y no hay otro. Y está bien, cada uno tiene su propio estilo, tiene su propio trasfondo. Entonces creo que uno debe hacer exégesis del texto, explicar el texto, predicar el texto, pero también debe conocer muy bien a su audiencia. La festividad son esos lugares donde uno puede hacer un paréntesis y, por ejemplo, en la Navidad del año pasado yo prediqué justamente Filipenses capítulo 2, del 5 al 8, la humildad de Cristo, diciendo que desde que nació Él vino para morir, y justamente aproveché para hablar de la Navidad, pero también un nuevo año y de la necesidad que la congregación tiene de vivir en humildad como la que vivió y la que mostró Cristo. Entonces no me parece malo, al contrario, me parece que es sensato de vez en cuando tomar hacer un paréntesis. Sí, acá. Jair. ¿Cómo se le puede como convencer de una buena manera a pastores de que la predicación es positiva, es la mejor predicación que ellos pueden tener sin que ellos se ofendan? ¿Sin que ellos se ofendan? Sí, o sea, sin decirles como su predicación está mal. Sí. Creo que la mejor manera, por lo menos en la que yo conozco, es modelándolo. Creo que si hay alguien que conoce y que ama la predicación expositiva es porque ha visto a otro que lo ha hecho y ha escuchado y ve que realmente el poder transformador de la palabra sale cuando se la predica así tal y como es. Entonces creo que la mejor manera es predicando, moldeándolo fielmente. Lamentablemente hoy creemos que podemos convencer a la gente a través de un video de YouTube o a través de unas palabras en las redes sociales, y que con eso voy a transformar a todos los que están en mi área, o con un desayuno soy capaz de transformar a alguien. Creo que lo mejor es simplemente modelando el ministerio de la palabra y dejando que el que realmente confirma, el que realmente transforma y trae convicción es el Espíritu Santo. Porque después, sí, yo tal vez puedo convencer a alguien a través de la lógica, con ciertos argumentos, pero para que esa persona lo tome y lo haga su convicción, tiene que ser el Espíritu Santo el que realmente trae esa convicción en su corazón. Entonces yo creo que la mejor cosa es predicar fielmente la palabra y dejar que ese modelo sea de beneficio para el oyente, sea de convicción del pecado o sea de ánimo. Pero por ejemplo, como pastores que no están dentro de la iglesia, ¿cuál sería la manera? Sí. Como pastores conocidos y que no van a estar escuchando las predicaciones de tu pastor. Pero ellos tienen, hay que ver el caso hipotético, ellos tienen acceso a tu persona, ellos te conocen a ti, o son gente que ni siquiera conoces. No, sí, me conocen. ¿Te conocen? Yo diría, otra vez, si ellos tienen la oportunidad de escucharte a ti, predicar expositivamente. Si no lo tienen, este tipo de eventos yo creo que funcionan muy bien. ¿En qué sentido? No otra vez de que con una predicación yo voy a convencer a alguien de que sigan ese modelo, pero es en las conversaciones en las que uno ve el carácter de otra persona, ¿no? Y esto pasa no solo con la predicación expositiva, pero también con miles y miles de otros temas. Creo que muchas veces nosotros queremos convencer a la gente a través de un argumento, y está bien, hay un lugar para un argumento, pero muchas veces es sentarme a comer con la persona, a tomarme un café, y que realmente la persona pueda conocer quién soy, pueda ver mi carácter, pueda ver mi vida, mi integridad, vea que haya una plataforma que sostenga cualquier tipo de argumento que yo tenga. Porque también lo otro puede ocurrir, de que una persona puede defender la predicación expositiva, puede modelarla, pero su vida es un desastre. Entonces, mi ministerio, la plataforma de mi ministerio va a ser la integridad de mi corazón, mi carácter personal con Dios. Y eso lo tiene que ver esa persona también. Entonces, creo que comienza con ese desarrollo de una relación. Sí, tengo
tengo tengo varios estudiantes que han salido del movimiento, tal vez de iglesias un poco más carismáticas, extremas, y ellos mismos me han reconocido: Lucas, he tratado de ir, tener un café y convencerlos de que estaban mal en lo que estaban haciendo. Y ese no es el mejor método, entiendo el celo detrás de eso, pero sí el relacionarme con la persona, el invitarlo a la iglesia, el dejar que escuche, en darle recursos, en regalarle un libro, el apuntarle a cierta predicación, el animarlo, va a depender mucho de la relación que yo tengo con esa persona. Sí. Según tu experiencia en la preparación de tus sermones para el domingo y toda la semana, ¿cómo te preparas? ¿Qué haces lunes, martes, o sea, durante toda la semana? Sí. Esa es una. Y la otra es, ¿cuál es la diferencia entre un pastor que es bivocacional, o sea, que está a medio tiempo, que tiene su trabajo secular, pero también atiende a la iglesia, y el que tiene el tiempo completo y la preparación de los mensajes? O sea, ¿es lo mismo? ¿Es la misma dificultad? Sí. Comienzo con la segunda. Comienzo con la segunda. La preparación es la misma, porque el juez es el mismo. La demanda es la misma. Tú manifiestas la verdad, sin importar que seas bivocacional o no. Yo sé, entiendo, yo soy bivocacional. Y es difícil. Es difícil tener que trabajar y después... No, y lo sé. Y la demanda sigue siendo la misma, porque un día nosotros todos vamos a tener que comparecer delante de nuestro amo. Y si nuestro amo nos dio un don, el don de la enseñanza, queremos haberlo invertido de la mejor manera, no queremos esconderlo, ni queremos justificar de por qué no lo usamos. Entonces, creo que la expectativa, la demanda es la misma, la preparación sigue siendo la misma. Lo que cambia es que nosotros no tenemos los recursos, tal vez, por un lado financieros, ¿no? Porque no estamos viviendo o no estamos siendo sostenidos por la iglesia para poder abocarnos completamente al ministerio, y tal vez el factor tiempo. Ahora, yo diría, el factor tiempo tampoco es una excusa, ¿no? Sí, no es que podemos abocarnos las 8 horas en las que tú te abocas esas 8 horas para trabajar afuera como electricista, como pintor, para lo que sea, para darle a la escritura. Yo entiendo eso. Pero como la demanda es la misma, la exigencia es la misma, al final del día el juez es el mismo, entonces yo voy a moldear mi calendario para poder realmente abocarle el estudio que la palabra se merece. Ahora, creo que con el paso del tiempo eso va cambiando, va modificando, y también la etapa de cada uno. Por ejemplo, mi semana hoy no luce de la misma manera que lucía cuando teníamos a mi primer hijo, o antes de casarnos incluso. ¿Por qué? Porque hay otras demandas. Entonces, antes solía despertarme muy temprano para poder abocarme, me levantaba a las 3 de la mañana para poder abocar esas primeras 3-4 horas para el estudio, y después abocarme a todos los demás y mi familia. Y hoy, gracias a Dios, mi esposa ha hecho un trabajo fenomenal con mis hijos, que nos permite que a las 8:30 mis 3 cavernícolas están durmiendo a esa hora. Entonces yo tengo tiempo de 8:30 en adelante para estudiar. Y así es como luce mi semana, para contestar la primera pregunta. Trabajo durante el día, yo tengo responsabilidades en el seminario como administrador, pero también como profesor. Y después vuelvo a casa, tengo un tiempo con mi familia. 8:30, tengo tiempo después, un tiempito con mi esposa, pero mi esposa sabe, 9:30 ya subo de nuevo a mi cuarto y me encierro ahí hasta la medianoche, hasta el tiempo que tenga que ser para poder realmente abocarle el tiempo al texto. Así es como luce en la preparación. En lo personal, ahora más específico, en el momento yo te puedo dar mis notas, digamos, yo escribo todo lo que digo. Entonces, si uno quiere predicar el mensaje, podría sacar una copia y lo puede tener. Ese trabajo no lo hago el lunes, el martes, el miércoles. Ese lo hago, empiezo el viernes y sábado. Ese es mi día de que me pongo como le dicen en inglés, grinding mode. Estoy escribiendo y estoy ya dándole forma, porque hay no solo
la ciencia de la predicación, sino está el arte. Entonces el arte entra ahí para mí esos últimos 2 días, en el que estoy escribiendo, buscando ilustraciones, buscando cómo aplicar, referencias cruzadas, y ya lo empaqueto todo el producto al final esos 2 días, pero toda la preparación viene antes, para mí. Por ahí a otro pastor le funciona de otra manera, por ahí otro se levanta. Yo no soy una persona que le gusta levantarse temprano. Para mí fue muy difícil cuando tuve que los primeros años levantarme a las 3 de la mañana, pero era necesario en ese momento. Hoy, gracias a Dios, mi esposa hizo un trabajo maravilloso y puedo estudiar en la noche. Sí. Sí. ¿Alguien más? Sí, Antonio y... Dios les bendiga, hermano. Gracias. Es un tema bastante preocupante el hecho de que actualmente hay muchas iglesias que no han sido expuestas a la sana doctrina. Hay mucha iglesia que se le entretiene a los miembros de la iglesia, y luego hay algún ministro que llega nuevo, tal vez a una iglesia, y descubre que la iglesia que necesita doctrina, que necesita enseñanzas sólidas con predicación expositiva, no la han tenido. Esta gente de pronto llega al ministro y trata de tener este método positivo y enseñar, por ejemplo, la doctrina de la gracia, que para mí son perfectas, ¿no? Y de pronto muchas personas se rebelan contra aquello. Entonces la pregunta es esta: ¿cuál será el mejor método? Bueno, el temor de muchos ministros es perder a la gente, Sí. porque la gente piensa que están predicando algo, por ejemplo, que la salvación no se pierde. Hay muchas personas que cuando se les toca el tema de que la salvación no se pierde, se asustan y reaccionan, ¿no? Y dicen, bueno, ¿qué tipo de doctrina es esa? Entonces, la pregunta es esta: ¿cuál será el mejor método para no perder miembros y lograr transformar una congregación de estas a la sana doctrina? Sí. Sí. Volviendo tal vez un poquito a lo que vimos en el mensaje, creo que hay un solo método, y es el método de predicar la palabra. Es lo que resume a la filosofía de ministerio que agrada a Dios. Predicar la palabra y nada más que la palabra. Entiendo el temor, y creo que ahí muchas veces nosotros comprometemos nuestras convicciones ministeriales en el altar del pragmatismo, porque por temor a que no se nos vaya tal y tal familia, que nosotros sabemos de qué trasfondo son, no predicamos dicha doctrina para no ofenderlos. Y es justamente lo que Pablo en 2 Corintios 4 estaba diciendo. Él deja que la... Ok. Sorry, no, you're good. Ya ofendí a alguien. No, dijeron que apagar. No es cierto. So I'm gonna leave it here because I don't know if you want to hold it, but we need this mic. Okay, no, I think they can hear me. Yeah. Ok. Entonces, creo que la filosofía del ministerio es la misma. Creo que hay un tacto y hay una manera de hacerlo. No es que después vengo en la iglesia y predico y es como que si a propósito predico las doctrinas que sé que a mi hermano le va a doler, ¿no? Hay un tacto ministerial. Hay un tacto que viene también con la madurez, pero algo que definía Pablo otra vez era la manifestación de la verdad. Entonces, muchas veces, otra vez, por temor a no ofender a alguien, no predicamos eso, o no lo decimos como nos gustaría decirlo, por A, B o C motivo. Si hay un pasaje que a mí me consuela, es el de Juan 10, y usted estaba hablando acerca de la salvación, y creo que este pasaje habla acerca de eso, pero acá Jesús mismo está hablando y dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas que pertenecen a Dios oyen la voz y siguen. No solamente oyen, siguen. Y las ovejas que Dios tiene para usted en su ministerio van a oír. Si realmente es la voz de Dios hablando a través de la predicación de usted, van a oír la voz, y no solamente van a oír la voz, le van a seguir. Y hay algunas ovejas o algunas personas que están ahí, que tal vez no son ovejas, son cabritos, que se van a ir. Y está bien que se vayan, es necesario que se vayan. Es necesario que se vaya, pero es en la manifestación de la verdad, y Dios nos llama a fidelidad, no a realmente tener la iglesia más grande o la que tiene el mejor sonido o la mejor... No, a ser fieles hasta el final. Ese es el llamado. Sí. Antonio. Bueno, yo venía por ahí, o sea, esa era la idea de hacerte la pregunta, porque por lo general
los pastores tienden a encerrarse, se vuelven muy solitarios. Sí. Y a veces, al aplicar esto, va a tener un conflicto adentro. Correcto. Lo que acabas de decir. ¿Qué le recomiendas tú? Sí, excelente pregunta. Y creo que eso otra vez, creo que es una de las razones por qué se está haciendo esto en primer lugar, de poder reunirnos. Porque creo que estás en lo correcto. Muchos pastores se sienten que son los únicos que tienen sala de doctrina en un radio de 100 kilómetros y no hay nadie más que ellos ahí. Y en algunos casos tal vez es verdad. Tal vez es verdad. En otros casos simplemente desconocemos de que hayan otras iglesias en la zona. Y hay esa tendencia a mirar para abajo, a hacer la obra del ministerio y encerrarme en las 4 paredes de mi iglesia pensando que no hay nadie más que haga una obra de ministerio buena afuera. Y creo que necesitamos más de esta asociación con otros pastores, de comunión con otros pastores. A mí me tocó, por ejemplo, en Los Ángeles, hablar con hombres, otra vez, que pueden ser tal vez mis padres en términos de edad, y que me han dicho, mira Lucas, he estado haciendo el ministerio por 10, 15, 20 años y con lágrimas, pensando, voy a dejar el ministerio. Ya esto no va ni para adelante ni va para atrás. Y viene una familia nueva y se van 2. Y ya teníamos 50 y ahora somos 25 en la iglesia. Y así, abrumados espiritualmente, dicen, ya voy a tirar la toalla. Y era muchas veces la cuestión de poder conectarlos con otros pastores que hayan o pasado por lo mismo o estén atravesados por lo mismo, para que puedan servir de modelos ministeriales y recordarles realmente cómo se hace la obra del ministerio. Y en muchos casos, incluso con estos pastores, me decían, no era que yo, me gusta visitar a los pastores, pero no era que yo necesariamente les iba a dar un consejo, porque ellos habían ministerialmente vivido mucho más que yo, pero muchas veces lo que me decían eran, Luca, la cuestión de que tú hayas venido hasta aquí, hayas viajado 1 hora para tomar un café conmigo y escucharme y poner un hombro para llorar conmigo, me hizo el día. Y creo que necesitamos más de eso. Necesitamos levantar la cabeza, recordar que hay una iglesia universal de Dios y que Dios está usando otros hombres que tal vez no están en todo de acuerdo con nosotros, pero porque podemos tener comunión, porque creen en Jesucristo, ¿sí? Lo aman sinceramente, creen en las verdades del Evangelio, no comprometen quién es Dios ni quién es la iglesia, y poder realmente relacionarnos de esa manera. Eso creo que ese es uno de los motivos por qué se está haciendo eso, y lo que me gustaría que se pueda hacer más en cada punto de Estados Unidos y del mundo, de poder relacionarnos y poder, creo, en esa relación, creo que es el Salmo 119, si no me equivoco, 63 o 61, que dice el salmista, compañero soy de los que te temen. Compañero soy de los que te temen y de los que hacen tus mandamientos. El salmista dice, soy compañero no de los que piensan igual a yo, no soy compañero de los que se graduaron del mismo seminario del que yo me gradué, no soy compañero del que está vinculado familiarmente conmigo, soy compañero de los que te temen, de los que guardan tus mandamientos. Y nosotros debemos hacernos compañeros de otros pastores que también estén en el mismo negocio, en el negocio de guardar los mandamientos de Dios y temer a Dios y animarlos los unos a los otros. No es una competencia, no es el que tiene la iglesia más grande, no es el que tiene más miembros, es el que animarnos los unos a los otros a vivir una vida de fidelidad. ¿Alguien más? Si no, me parece que ahí está Henry, todo tuyo. Sí. Aprovecho la oportunidad y tomo el abuso de preguntar. En el versículo 3 usted mencionaba que el Evangelio está encubierto para los que se creen que está encubierto. Usted hacía la salvedad de que los adversarios de Pablo querían que él hiciera el Evangelio un poco más atractivo. Sí. Y usted dijo, pero esto vamos a dar cuenta del tribunal de Cristo si hacemos esto. La pregunta es, un poquito separado tal vez del asunto, ¿el tribunal de Cristo es el mismo de Apocalipsis 20:11? Hay que tener cuidado. En 2 Corintios capítulo 5, justamente está ahí al lado, cuando Pablo habla, versículo 10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo hace referencia a este mismo tribunal en Romanos capítulo 14, versículo 10.
este es un tribunal no de juicio, este no es un tribunal de condenación, porque los que están en Cristo son nuevas criaturas y no hay condenación, dice Pablo, para los que están en Cristo Jesús. Entonces, este es un tribunal justamente, al final dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Es un tribunal de recompensa, ¿sí? Nosotros tenemos un amo al cual servimos y el cual le va a dar a cada uno según haya hecho, haya obrado, sea bueno o sea malo. Ahí malo no quiere decir mal moral necesariamente. Ahí está hablando más de cosas que no tienen valor eterno. Y dice, en aquel día, muchas cosas, como Pablo también dice en 1 Corintios 4, 1 Corintios 1 Corintios 3, que habla justamente de que algunos se edifican con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Aquí que Pablo también se está refiriendo al tribunal de Cristo, pero sin mencionarlo necesariamente. Y dice que aquel día, si alguno edificó en oro, plata y piedras preciosas, cosas que no se queman, es bueno, va a recibir recompensa, pero también dice que en aquel día algunos van a edificar sobre madera, heno, hojarasca, cosas que se queman, cosas que no son necesariamente males morales, pero que no tienen valor eterno. Dice, aunque sea salvo, va a ser salvo por fuego. Digamos, va a disfrutar la salvación que es eterna, la salvación no se pierde, la salvación es para siempre porque está no solo en las manos de Cristo, sino en las manos del Padre. Hay una doble aseguranza, según Juan 10, pero en aquel día algunos van a ser recompensados porque han hecho la obra del ministerio a la manera de Dios y han construido sobre la base de materiales que no perecen, y otros, lamentablemente, no lo han hecho a esa manera. Van a ser salvos, pero van a sentir vergüenza, que creo que justamente eso conecta con 2 Timoteo 2:15. Yo creo que aquel día lo peor va a ser de que muchos, después de haber vivido toda la vida entregada a Dios, ¿sí?, lo habrán hecho por los motivos incorrectos. Y en aquel día van a salir avergonzados. O sea, Dios no solo está interesado en la fidelidad, pero una fidelidad que está hecha con los motivos correctos. Los motivos son muy importantes para Dios. Y es necesario por eso cada día volver a la palabra y poder examinarme realmente cuáles son las motivaciones por las cuales hago el ministerio.